soy José María Fuentespila y soy el candidato a la alcaldía de Santander por el Partido Regionalista de Cantabria. Soy el secretario general del Comité Local de Santander y presido el Arco de la Bahía, el Comité Comarcal del Arco de la Bahía. Y a vuestra disposición para aquello que queráis preguntar. Bienvenido, José María, y otra vez más, otro día más, me acompaña Enrique Alonso. ¿Cómo estás? Yo bien, bastante bien. ¿Y tú? Pues, otro día más viéndonos las caras. Ya, pero bueno. Es lo que toca. Es lo que toca en estos momentos. Y además estamos ya en el curso de la aceleración de las elecciones y todos son dimes, diretes, confabulaciones, etcétera. Y precisamente para eso estamos aquí, ¿no? Pues sí, como siempre hago yo, te voy a dejar la primera pregunta, ¿no? Ya, Encima sí. Rompes el hielo siempre. Ya, por edad. Y por edad, claro, hombre, faltaría más. Señor Fuentespila, ¿es verdad lo que dice su jefe, que el PRC está tan fuerte, tan fuerte? Indudablemente. Está fuerte de cara al exterior, en el mensaje que yo creo que el Partido Regionalista emite, no solamente a día de hoy, el que ha emitido y el que emite a día de hoy como consecuencia de su relato poderosísimo en los últimos 35 años, sino que además está fuerte, musculado a nivel interno. Es un partido sólido, con una sólida estructura y con una organización, hoy en día yo diría que envidiable, al menos en lo que se refiere a lo que más de cerca conozco, que es la organización del Comité Local de Santander, el Comité Comarcal, las comisiones parlamentarias y las comisiones mixtas, comités locales, Parlamento. Yo creo que están mostrando una eficacia en la emisión de mensajes, en la configuración del relato regionalista en áreas urbanas muy poderoso, con lo cual confirmo y ratifico las palabras del secretario general y candidato al gobierno. Sin embargo, estas elecciones, al igual que todas, se decide mucho en el voto santanderino, ¿no? Y dicen que el alcalde actual, pues que va a volver a sacar mayoría absoluta. Eso, se quiera o no se quiera, le perjudica a usted. Y perjudicándolo a usted, perjudica también al partido. Yo creo que le perjudica básicamente a los santanderinos. Pero centrando más la pregunta, o la respuesta, mejor dicho, yo creo que en este momento, en esta legislatura, Santander empieza a dejar de sentirse plaza o bastión inexpugnable del Partido Popular. Y lo dice la voz de los santanderinos, no lo dice el Partido Regionalista, lo dice la propia voz de los santanderinos. Santander ya no es una isla, ni puede seguir siendo una isla en el Océano Verde de Cantabria. Esto para mí también es algo imprescindible de asumir por parte de los santanderinos. En definitivas cuentas, hay flujo del Partido Popular que se está moviendo a pesar del discurso del miedo estatal. Y por lo tanto, esto está indicando una participación mucho más activa de los santanderinos en la queja y en la tendencia al cambio. Y desde ahí es de donde nosotros hemos construido durante 4 años alternativa. Desde luego, otra cosa no puede decir el Partido Popular que el hecho de que va a sacar mayoría absoluta. Pero desde luego también nosotros nos planteamos que en esta ocasión, y además aceptando cuál es nuestra posición, de dónde venimos y con qué dificultades, las cuales asumo, desde luego creemos que en este momento la alternativa regionalista es una realidad que conecta a la capital de Cantabria con el futuro de la región. Y a pie de calle está notando pues que la gente quiere ese cambio. A pie de calle estoy encantado, y estoy encantado. De verdad que yo no soy una persona extraordinariamente optimista, pero en este momento lo que me encuentro es encantado de las sensaciones que percibo. Ni siquiera las traduzco en optimismo, las traduzco en realismo. Recibimos no solamente el cariño, sino la queja, y recogemos la queja ciudadana, recibimos la voz de los ciudadanos de Santander, y cuando nosotros devolvemos nuestro proyecto y nuestra alternativa, no recibimos rechazo, sino el agradecimiento, porque sí que los santanderinos empiezan a creerse que hay una alternativa a la realidad cronificada de lo que es Santander en los últimos 35 años. Claro está que es difícil competir con alguien que desde el poder y con el dinero del poder solamente piensa en los votos, ¿no es así? Sí. Es difícil, pero las personas
están por encima del poder. Y deberían recordar los gobernantes que el poder es prestado y que el poder no es algo que puedan gestionar a su libre albedrío. El poder dimana de aquellos que lo han otorgado. Y eso es algo que hay que recordar. Y el poder que cada persona tiene no lo es solamente por el hecho de votar, sino por el hecho de sentirse ciudadano, por el hecho de sentirse legitimado para expresar sus ideas, sus quejas y sus derechos. Y esto es lo que algunos políticos deberían empezar a recordar. Y creo que la propia vorágine de movilización que ocurre en España en este momento empieza a recordarles y a refrescarles. A mí no hace falta que me lo recuerden. He vivido siempre desde esa dimensión, desde esa mirada, como ciudadano, como profesional y hoy en día en mi actividad política. Pero desde luego, y comparto parcialmente esa reflexión, es difícil cuando realmente se arroba el poder como algo que siento que es mío, y además el dinero público, que es de todos, lo utilizo a merced de mi calendario o de mi agenda política. Eso no puede seguir ocurriendo. Hay que cambiar mucho Santander. Santander... hay que dar un giro radical. Lo que hay que dar un giro radical es un golpe de timones donde pongo la proa. Lo que no hace falta es poner Santander patas arriba. Lo que hace falta es mirar a los ojos de las personas, escucharlas y que realmente sientan la legitimidad para expresar qué Santander quieren. Porque los santanderinos necesitan también sentirse legitimados como dueños del destino de su propia ciudad. Y desde hace 35 años pareciera que el destino solamente depende de unos cuantos. Por lo tanto, claro que hace falta cambiar. Y hace falta cambiar el destino de la ciudad en 3 ejes fundamentales. Las personas y sus necesidades, el empleo como un elemento activo y activista del cambio productivo en la capital de Cantabria y, en tercer lugar, haciendo que los barrios, que por cierto son territorios profundamente identitarios en la capital de Cantabria, se conviertan en zonas donde poder desarrollar tu proyecto de vida y no, en muchos casos, en zonas de desigualdad profundísima, donde la gente casi no puede acceder a los servicios mínimos. Esto es lo que no puede seguir ocurriendo en la capital de Cantabria. Señor Fuentes Vila, ¿cómo andamos de dinero en el Ayuntamiento de Santander? Porque yo lo que observo es que hay una cantidad de obras, además algunas de ellas lujosas, y sin embargo hay otras zonas que están alejadas de la mano de Dios. Me refiero y quiero hablar, porque concretamente los 3 que estamos dando la cara, no hablo de los técnicos, a los cuales les rindo mi aplauso y mi afecto, digo, los 3 que estamos ahora dando la cara, vivimos en el Sardinero, y esto no puede continuar así, pero bueno, fuera parte de eso. Me remito y vuelvo. ¿Cómo andamos de dinero? Muchas obras y lujos en ellas, y sin embargo otras, ningunas obras. Bueno, son 2 preguntas, si me permite. Sí, recibo claro. 2 preguntas, ¿no? Yo percibo 2 preguntas. La primera es, tenemos una deuda espectacular, heredada por ellos mismos. Nadie ha contribuido más que el Partido Popular a generar la deuda que se ha generado. No se han corresponsabilizado de la gestión de la deuda. Y esos 122 millones de euros de deuda son los que tienen que obsesivamente gestionar en los presupuestos. Esto es el punto 1. Segundo, a través o como consecuencia de esa deuda, no se puede de ninguna manera engañar a la gente diciéndole que le vas a bajar los impuestos. Porque los impuestos solamente se pueden bajar en función de la reducción de los gastos. Esto es sota, caballo y rey. Yo no puedo reducir impuestos, recaudación, si no estoy haciendo un reajuste de gastos. Tercero, los presupuestos municipales santanderianos son un sudoku en el que no pegan una. Pero es que no peguen una, es que al final ni siquiera se cumplen los objetivos presupuestarios en los capítulos de inversiones. Cuarto, cada año nos encontramos justamente al mes de aprobar los presupuestos con partidas extraordinarias para nuevas obras que no han sido contempladas en los presupuestos. Esto es una vergüenza. Y quinto, y enlazo la segunda pregunta, esto no es interés general,
sino es interés político electoral. Cuando se utilizan los recursos únicamente en función de unos intereses parciales y no generales, que es lo que está ocurriendo en Santander. Y si tenemos en este momento 50 millones de euros en la calle, a mí que me diga el alcalde, con los presupuestos de 2015, ¿cómo narices los va a salvar, los va a solventar o los va a pagar? Porque aquí ha habido despilfarro tras despilfarro. Y lo que no se puede es recurrir a las empresas públicas o a transferencias de crédito o crédito extraordinario o simplemente a no cumplir con los presupuestos para que a 6 meses de las elecciones tenga partidas y tenga recursos electorales. Esto es lo que no puede ser. Y así es como se opera en el ayuntamiento santanderino sistemáticamente, legislatura tras legislatura. Y así es como se consigue al final que las personas mayores tengan que hacer copago de teleasistencia y que eso tenga efecto recaudatorio. Y no haya ninguna exigencia al Gobierno de Cantabria, del mismo color político, para que en Santander las personas vivan con la dignidad y los derechos que han sido recogidos y peleados durante tantos años. Esto es lo que no puede ocurrir. Le ha preguntado a mi compañero sobre impuestos, pero es cierto que en Santander pues los impuestos se han visto inflados, pero hemos escuchado a Íñigo de la Serna, el alcalde, que se va a producir una bajada histórica. ¿Dónde está esa bajada histórica que anuncia? Pero es que yo se lo he preguntado durante 4 años al alcalde. Hacer malabares con las palabras es muy fácil, pero yo creo que eso está bien para los circos, o para los monólogos, o para el Club de la Comedia, pero no para gobernar un ayuntamiento. No se puede estar diciendo a los paisanos so y arre a la vez. No se les puede decir sopla y sorbe a la vez, porque al final la gente dice, ¿qué nos están contando? IBI, un 85% de incremento, un 5% de reducciones. Impuestos de aguas y basuras, es un escándalo. Hemos recorrido comercio a comercio Santander. Esto no lo estoy diciendo como adorno. Quien me conozca pues lo sabe y los comerciantes lo saben. O sea, hemos recorrido hasta 250 comercios puerta a puerta durante 2 años. Ahora estamos haciendo otra batida solamente para decirles que lo que decíamos entonces lo llevamos en el programa como algo prioritario. Les voy a poner, si me permite, solamente un ejemplo. Una pescadería en General Dávila. Y la paisana me llama y me dice, José María, es una vergüenza. Yo todos los meses pago en la recogida de la mercancía a punto limpio y la pago yo. Pido una reducción en la tasa de basuras, ni siquiera una exención, y me dicen que no, que el problema del punto limpio es su problema. Es decir, que la excelencia de un comerciante es penalizada. Esta es la postura del Ayuntamiento de Santander. Claro. Pues es que todo esto me lleva al sardinero. ¿Qué pasa con el sardinero? Nos le están enladrillando. Si eres vecino, pues por eso. ¿Tendrás voz? No tengo ninguna voz. Porque mis hijos se han criado en el sardinero y han tenido que pagar la cancha para jugar los agustinos. En estos momentos, cualquier chaval del sardinero o se tiene que hacer socio de un club de los que hay en el sardinero o a jugar a la playa, como todo el mundo. No hay canchas, no. Y después tenemos la mejor postal que vende Cantabria o Santander, completamente descuidada, con unos jardines de piqueo. Vamos a ver, en ruinas. Y qué casualidad que ahora salga ese proyecto. Y qué casualidad que después de no haber hecho caso en ninguno de sus años de legislatura al sardinero, pues es que 15 días antes saca una infografía, claro. Yo, si me permites, creo que esto es un despropósito, pero sobre todo porque, y yo lo expresé hace pocos días, Santander no puede ser un archipiélago de barrios. Unos más bonitos, otros menos, unos más decadentes, otros menos, unos con más servicios, otros con menos, que es lo que es en este momento. Cuando hablamos del Plan Integral de Recuperación de la Albericia, es porque consideramos que es vital para Santander reconducir áreas con grandes núcleos de población y que se reconecten entre ellas.
Y esto supone planes integrales sobre barrios e integradores. Integrales porque requieren un diagnóstico de situación real de las necesidades e integradores porque conecten barrio con barrio haciendo el todo Santander. Dicho esto, el Sardinero requiere un plan, y así lo expresé hace 2 años, porque así se lo presenté hace 1 año y medio al director general de turismo, porque en el ayuntamiento no tenían ningún interés en el asunto. Es el enclave crítico turístico de Santander. No es ni la imagen bucólica ni paisajística, no, ha sido el corazón del turismo en Santander. Y nosotros lo que hemos planteado es, como barrio que es, primero atender a sus necesidades, las que tengan, que yo creo que son, en este momento, menos que las que tienen otros barrios. Y esto hay que ajustarlo. En segundo lugar, lo que hace falta es un plan de revitalización y dejarse de asfaltar. Nosotros no consentimos el discurso de la baldosa, el asfaltado y la deuda. Y seguimos manteniendo las personas, los barrios y el empleo. Y el empleo también es turismo. Pero es que el Sardinero es un erial. Quien vaya en otoño por el Sardinero se le pone la carne de gallina. Bueno, en otoño y en verano Desolado. a partir de ahora. ¿Perdón? Está desolado. Está desolado. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Frente al delirio de 5 millones de euros de asfaltado del Sardinero, que además no tiene ni tono. Empedrado, más que asfaltado. Si es que me da igual. Encementado. Recuperar el corazón del turismo y desestacionalizarlo. Y voy a poner nada más 4 dianas. Casino del Sardinero, reconducción del mismo, gestión pública 100% que lo es, Consejo de Administración, Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, tienen que tomar decisiones sobre dónde ubicar y cómo ubicar este producto de primera magnitud digamos, en las rutas turísticas europeas. Segundo, en los bajos hay que llegar a adecuados acuerdos con la parte privada con el objeto de generar un gran espacio comercial. Tercero, la avenida de los hoteles. Los jardines son una chonera. Cuarto, recuperar el auditorium como uno de los elementos de desestacionalización cultural y con y estoy hablando de muy pocos recursos. Quinto, Bajos del Rin, Avenida del Surf. Tenemos perfectamente planteada la capacidad que tiene este deporte para ser tractor. Pero si tenemos en las playas del Sardinero todo el año chavales y no chavales, gente haciendo surf, rescatemos esa posibilidad. Y quinto, jardines de piquío y recuperación de las mismas, de los mismos desde un eje cultural también que desestacionalice y que genere vida, pero la vida normal que tuvo el Sardinero. Y no es excluyente ni exclusivo el Sardinero, sino que vuelva a ser competitivo. Y para ello planteamos también que se desarrolle un parking subterráneo donde menos molesta, que es justamente en el actual parking del campo de fútbol. Porque si yo planteo un parking en el Sardinero, que ya se planteó hace años, y creo que tú lo sabes, Sí, no tenía. ¿qué pasa? Exactamente, que tienes que desnaturalizar en superficie y montas un tinglado de mucho cuidado. Es decir, hay que reconfigurar la fisionomía del Sardinero, y eso creo que no es lo adecuado. En cambio, en los campos de sport consigues un espacio ferial, pero real, donde además puedes aparcar. Y desde luego, palacio de festivales y congresos. Pero por el amor de Dios, que ni festivales ni congresos. Y palacios de los deportes, palacios sin deportes. Esto es una vergüenza, es decir, son cascarones vacíos. Y esto hay que reactivarlo. Y esto no cuesta dinero reactivarlo, es tener las ideas claras sobre qué quieres plantear en esos territorios. Y esa es nuestra filosofía y la tenemos muy clara. Pues como me rollo, ¿no? No, hombre. Y somos del barrio. Bueno, no vamos a estar hablando del barrio. No. Eso. Pase palabra. Hay que hablar, también pues de esa polémica que ha salido estos días sobre las instalaciones de la policía y donde los sindicatos, han pedido que haya instalaciones seguras y modernas. También esto es un abandono por parte del ayuntamiento que se está fijando en otras políticas, que es la política del cemento, en definitiva. No se puede conocer la política de Íñigo de la Serna sin cemento y abandona, por ejemplo, las dependencias de la policía, que tienen un estado un poco lamentable, como hemos hablado también en Sardinero, y otras políticas que también le quiero preguntar después, como es el abandono de población.
Yo, respondiendo a este asunto, el tema de la policía local es un tema muy problemático en el seno del ayuntamiento. Es un cuerpo que yo creo que tiene dificultades que pasan por una inadecuada gestión, digamos, del máximo responsable, que es el alcalde de Santander. Los sindicatos de la policía han hablado alto y claro durante toda la legislatura. Yo mismo les planteé incluso dispositivos para que tengan cobertura en situaciones de estrés, de conflicto psicológico, que no tienen. Hay una sensación de abandono, de malestar. El cuerpo está infradotado entre la gente que está en la calle y segunda actividad. La noche tiene dificultades también en cuanto a número de agentes. Y yendo a la cuestión, el problema de la comisaría, el cuartel o comisaría, no sé cómo denominarlo, es un desastre. Pero es un desastre primero porque tiene unos altos costes, son 10.000 euros al mes lo que se paga a Adif. Y en segundo lugar, lo que ellos denuncian es que esa hormigonada que ha metido Íñigo de la Serna en la pasarela de la Peña del Cuervo, que por cierto es un proyecto regionalista que costaba 900.000 euros y que era una pasarela, no un mausoleo faraónico, sino una pasarela, ahora está generando pues, ciertos criterios de inseguridad en lo que se refiere al acuartelamiento. Y nosotros creemos que hace falta dotar a la policía de los adecuados recursos, del suficiente cuerpo en cuanto a plantilla y, desde luego, de unas instalaciones adecuadas. Se ha hablado de tabacalera, ya nos hablaron de ello. Nosotros ni siquiera hemos salido, digamos, a venderlo de ninguna manera porque creemos que es una buena aportación, es una buena idea el edificio de tabacalera. Pero es un edificio que, evidentemente, no se debe compartir. Las instalaciones de la policía son de la policía y ahí se pueden hacer muchas actividades. O sea, las propias de la policía, preventivas, educativas, pero de la policía. Sí. Pero todo esto es por ese abandono, ¿no? Claro, pero es que vamos a ver. Pero es que esto, yo creo. Fijarse solo en cemento y abandonar cosas muy importantes como esta. Pero es que cuando se abandonan las personas, también se abandonan también a los cuerpos funcionariales. Se abandona a todo el mundo, ya no se abandona solamente al ciudadano que tiene necesidades, es que se abandona al propio capital humano del ayuntamiento. Y esto es lo que está ocurriendo y eso es lo que está generando un profundo malestar en el seno del ayuntamiento o en algunas partes del ayuntamiento. El centro Botín. Usted imagínese por un momento que es alcalde. ¿Usted consentiría el abandono del centro Botín? ¿Usted consentiría la tomadura de pelo al pueblo de Santander? Que claro, usted igual no puede decirlo porque es político, pero nosotros sí lo podemos decir, que el Banco de Santander está teniendo con los santanderinos, con esa mole, que por segundo año nuestros visitantes, que vienen atraídos por la belleza de la bahía de Santander, se van a encontrar por segundo verano. Pues yo creo que mi postura es meridianamente clara como político. Desde el año 2011, finales de 2011, cuando se presenta por parte de Renzo Piano el primer proyecto. Y directamente lo que les digo es que el Partido Regionalista de Cantabria en Santander no acepta de ninguna manera y bajo ningún concepto esa ubicación. El único político, el único partido, al menos en Santander, que lo expresó alto y claro, fuimos nosotros. Y eso no hace falta más que ir a las hemerotecas. Es más, hasta les planteamos posibilidades en función de lo que suponía la estrategia de construcción de la ciudad. Me explico. Si queremos la regeneración y la recuperación de zonas degradadas, una zona, no para ese edificio, para cualquier edificio emblemático, era Castilla Armida Varadero. Y si lo era ubicar un edificio en un eje cultural que fuera de Varadero hasta San Martín, una buena zona era San Martín. Hombre. Bueno, ni caso. Pero yo alegué no solamente al primer proyecto, sino además al segundo. Y fuimos la única formación política que alegó por responsabilidad y por tener en la cabeza un modelo de ciudad. Y así se lo hice saber al Banco Santander y a la propia Fundación. Y nunca nos hemos escondido de ese posicionamiento.
Y así se lo expresé directamente, al fin y al cabo, al Banco Santander. Y les dije que yo no tenía ninguna intención de judicializar nada, que no es mi función, pero sí de expresar mi malestar. Dicho esto, también lo que dijimos fue, bueno, pues queremos saber cuál es el proyecto cultural, porque todavía no lo conocemos, por cierto. Y bueno, no se han generado las sinergias adecuadas para establecer la estrategia cultural de Santander, que no puede depender de ninguna manera de una entidad privada. Depende de la adecuada gestión política de la Ayuntamiento de Santander, porque son dineros públicos. Y la cultura requiere de un plan estratégico de la cultura que no ha desarrollado de ninguna manera el alcalde de Santander y que simplemente se ha montado su sarao. Sí, pero Sí, bueno. Perdón, yo voy más allá. Es que en estos momentos eso es una estructura, eso es un esqueleto en el cual no se está trabajando. ¿Qué haría usted Yo lo que haría si fuera alcalde de Santander? Exigirle y pedirle todo tipo de explicaciones y además Es que no las dan, exigirle al mecenazgo que explique claramente cuál es la situación real en la que se encuentra el proyecto, cuáles son las dificultades con las que se puede encontrar y que simplemente haya transparencia en la gestión, porque se ha comprometido terreno público y aquí hay responsabilidad de las tres administraciones. Y en este caso la autoridad portuaria también tendría que exigir. Y es que al final los santanderinos estamos pagando un canon anual por el uso del túnel. Sí. Y esto la gente ni lo sabe. Tenemos 60.000 euros al año, tracatrá, solamente de canon por uso del túnel. Es decir, que estas cosas requieren transparencia. Y yo, como alcalde, lo que le haría, o si llego alcalde, le pediré inmediatamente en reunión al Banco Santander, a los máximos responsables de Fundación y Banco Santander, para que expliquen conmigo a los santanderinos o para que respondan a mis preguntas delante de los santanderinos. Y por ejemplo, hablando de cultura, ¿qué opinión le merece ese proyecto de barrio cultural de la Florida que quiere llevar a cabo el actual alcalde? Pero si no hay más barrio cultural que los saraos que el alcalde monta con sus carpachoneras, vamos, estas carpas que pone Puerto Santander. No hay más sarao cultural. Un proyecto serio es un proyecto integral e integrador del relato cultural de una ciudad en toda la ciudad. Y desde luego no sé cómo decirlo, si es a calzón caído de criterios que son ajenos, no vale para nada. La Florida ya tenemos los recursos. Si tenemos un Museo de Bellas Artes al cual le despojaron de su nombre. Tenemos una biblioteca Menéndez Pelayo que se merece realmente el relumbrón que tiene por su propia historia. Y tenemos un archivo municipal pendiente donde perfectamente entra el archivo La Fuente. Es decir, tenemos un eje, un complejo cultural que puede generar calle diversa, calle cultural, ahí y en otros sitios, y en el río, y hay muchas zonas de Santander, y en Barrio Pesquero. Si nosotros ya propusimos en su momento el Museo Etnográfico del Mar y de la Pesca en el Barrio Pesquero, y nos mandaron para casa, esto en la pasada legislatura, y ahí tienen la Ensenada de las Artes, que es nada, cuya techumbre se pagó con el plan E de Zapatero. Hacemos un alto en el camino desde el Hotel Palacio del Mar de Santander y regresamos con José María Fuentes Pila. Y ya estamos de vuelta en El Candidato desde el Hotel Palacio del Mar de Santander, este espacio producido por Cantabria 24 Horas y Hoy Radio. Y antes de irnos a publicidad le había quitado la palabra a Enrique Alonso. Sí, yo quería, para cerrar la parte cultural, saber cuál es la opinión y el proyecto que el PRC, de manos de su máximo líder local, haría o hace sobre el Banco de España y los legajos de La Fuente en contra de un museo de prehistoria que puede ser de fama mundial.
Comparto la reflexión y la traduzco políticamente. El proyecto cultural del Partido Regionalista es un proyecto identitario que genere un relato tanto a nivel local, nacional como internacional. Y hay dos elementos claves con lo que tenemos, sin inventarnos nada. Es el relato de lo que somos mar, y eso genera un eje cultural desde Varadero hasta San Martín, donde se puede desarrollar ese precioso mirador al mar como un gran terreno público al servicio de la cultura y del ocio, y el barrio pesquero y Castilla-Armida como zona integradora que hay que rescatar con ese relato cultural. Desde ahí tenemos diferentes dianas y llegamos justamente a Banco de España e incluso Correos. Entonces, ese complejo debe mantenerse para establecer universalmente la marca paleolítica y hacerlo desde la capital de Cantabria. Por lo tanto, por eso antes he comentado que el Archivo La Fuente, donde mejor está ubicado, y además, por coherencia, es en ese trinomio Museo de Bellas Artes, Biblioteca, Archivo La Fuente. Y mantener el Banco de España, junto con el Centro de Investigación de la UNESCO, que también se comprometió en Correos, y mantener además los recursos del Mercado del Este, porque material tenemos lo que queramos. Entonces, la marca universal paleolítica de Cantabria desde Santander es algo que no estamos dispuestos a que se siga diluyendo en el relato de un alcalde que no sabe si va o si viene, y que no hay esmarbisontes ni esmaraltamiras. Hay bisontes y hay Altamira, hay relato y hay historia. Y eso es lo que queremos mantener los regionalistas y vender al mundo. Aparcamos el tema cultural. Antes había mencionado yo el tema de la pérdida de población en Santander. 2.000 personas en lo que va de año. Un drama. ¿Cómo pararlo? Esa es la cuestión. Vamos a ver, nosotros lo llevamos claramente en el programa. Lo que se está perdiendo es población entre la que se hace mayor y desaparece y que irremediable o tristemente se nos muere, pero sobre todo es la que se nos va y la que no se produce. Es decir, es que la gente aquí, los matrimonios jóvenes, las parejas jóvenes, no están por la labor de construir familias en Santander porque es inviable. Por lo tanto, tendríamos por una parte fundamentalmente es empleo y vivienda. Nosotros tenemos en nuestro proyecto electoral, en nuestros compromisos electorales, y digo compromisos porque son peleas y batallas políticas de legislatura. No estamos hablando de a ver qué me invento en un programa. Todo lo que llevamos en el programa son compromisos electorales que ya hemos mostrado y demostrado en esta legislatura. Y desde luego, el desarrollo de un parque científico y tecnológico real, dotado, ampliado, el desarrollo de una ciudad empresarial que hemos presentado ayer mismo, con sus 4 zonas bien estructuradas, 350.000 metros cuadrados, ser capaces de atraer empresas y favoreciendo a través del suelo productivo, que los regionalistas conseguimos que lo fuera en el Plan General de Urbanismo, no lo olvidemos, en 2012, son elementos que tienen que ser tractores. El objetivo, retener talento. El objetivo, favorecer innovación y creatividad en los jóvenes. La Universidad de Cantabria juega un papel muy importante y así se lo he dicho al rector. Santander tiene la posibilidad de convertirse en ciudad universitaria, es decir, competir con otras ciudades universitarias del entorno. Pero para eso se tiene que creer. La universidad no puede seguir atrincherada en ese campus. Y es muy importante que tenga parte activa en la toma de decisiones. Y les voy a poner solamente un ejemplo. Cuando el edificio de Apia 21 se desguazó, mi propuesta al rector, y así lo dije en los medios, fue exigirle al Gobierno de Cantabria que hiciera una cesión a 10 años de ese edificio para llenarlo de técnicos, de talento, que favoreciera los proyectos 2020 europeos. Ni caso. No el rector, el Gobierno. Así no se puede construir ciudad, así no se puede construir esperanza y así no se puede construir credibilidad. Además, hace falta políticas de vivienda que generen confianza y expectativas adecuadas. Lo que no puede ser es que una vivienda VPO salga más cara, diga lo que diga el alcalde, porque el otro día en el Pleno mintió,
salga más cara que una vivienda a libre mercado. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Política de alquiler atractiva y adecuada a los salarios de los jóvenes que están emprendiendo su proyecto profesional y vital. Es así, ese es el esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento. Y por último, medidas como las que planteamos para favorecer la natalidad. Pero claro, siempre y cuando se esté generando el escenario adecuado para la misma. Por lo tanto, hay muchas medidas que se pueden tomar, no solamente para que la gente se quede, sino para hacer volver a los que se fueron. Que eso es lo importante. O es igual de importante. Ya. ¿Qué pasa, por otro lado, con el PCTCAM? No sé por qué me ha venido a la cabeza, quizá porque allí se iba a construir... No, es que lo he leído y lo he publicado, la visita de ayer al PCTCAM, ¿no? Pero cuando se habla del problema demográfico, se quiera o no se quiera, tenemos que saber que la gente se está marchando, los jóvenes se están marchando, porque es mucho más barato vivir en Maliaño o en el Astillero que vivir en Santander, y está a tiro de piedra. Sí, sí. Y la especulación es la que nos ha llevado a ese tema. Y por eso, cuando usted, junto con el líder general Revilla, no digo general Revilla, digo general, el líder máximo de... Parece la revolución mexicana. Pues, claro, con el bigote y tal. Pero bueno, cuando ustedes visitan ayer el PCTCAM, digo, ¿y qué va a pasar con aquellas viviendas que iban a ir allí? Viviendas de lujo, por supuesto, porque aquí no se hace nada que no sea de lujo. ¿Para qué queremos más? Incluso las viviendas sociales ya las quisieran muchos, que han pagado grandes precios en viviendas de uso libre. Sí, sí, pero si mi pregunta es, ¿para qué queremos aquellas 11.000 viviendas? Vamos a ver. ¿Para qué lo querrán algunos? Bueno, es otra cosa, pero es que no es mi posición es muy clara. O sea, nosotros ante aquel suelo que iba a ser definido como residencial, peleamos por activa y por pasiva hasta que fue catalogado como productivo. Salvo una franja superior, que además está contemplada en el plan, que es residencial, en la parte superior. Lo demás conseguimos que fuera productivo. Por lo tanto, no hay más reticencia que la voluntad de un alcalde de negarse al desarrollo de la sub-4. El plan general se aprobó en 2012. Le hemos dicho, porque ha habido alguna empresa, por cierto, no solamente ya la que Miguel Ángel Revilla y yo mismo hablamos muchas veces del búnker de Santander, no, es que ha habido otras que han querido instalarse y no ha habido manera. Porque el ayuntamiento ha pegado la frenada, porque eso hay que hacer un desarrollo. Por lo tanto, no hay voluntad política, no hay ninguna voluntad. Y mientras tanto están colocando las consejerías en un parque científico y tecnológico. Y mientras tanto, al colocarlas allí, están vaciando de funcionarios el centro de Santander. Y mientras tanto, han dejado morir el proyecto Moneo, que es una vergüenza, lo que han hecho con Puerto Chico. Por tanto, aquí, barrio a barrio, no salva ni uno. Y empleo, hay que hablar de empleo. Y sobre todo, juvenil. Porque tenemos un problema, a nivel nacional, pero regional, y Santander como motor económico de Cantabria, hay que impulsar ese empleo juvenil, pero también el empleo para mayores de 45 años. No solo hay que fijarse en el juvenil, sino también en esa otra franja de edad. Yo creo que el empleo, evidentemente, es la clave. Nosotros, las políticas de empleo, digamos, en cuanto a los recursos y la capacidad de maniobra que tiene un ayuntamiento, son las que exponemos tanto en las ayudas a autónomos por empleabilidad, las ayudas a las empresas para llegar aquí. Es decir, cuando una empresa tecnológica, porque no estamos hablando únicamente de talento, va a ser que aquí se nos vaya a todos la pinza, no. Cuando hablamos de capacitación juvenil, que la hay mucha, y hablábamos ayer de 4 zonas en ese gran parque científico y tecnológico, o en esa ciudad empresarial, hablábamos de una zona logística, de una zona de logística muy poderosa, de una zona productiva, de una zona de servicios asociados, es decir, que son empleas subsidiarias
que retroalimentan las necesidades de las empresas productivas y los campus de emprendedores. Pero esto está organizado en torno a 350.000 metros cuadrados, más otros 73.000 metros cuadrados, para que las empresas tecnológicas o de investigación acudan. Entonces, hay dos principios. Uno, los que tienen capacidad para desarrollar ideas están en el parque científico y tecnológico, y los que las tienen que traducir en productos en la ciudad empresarial. Y ahí estaríamos hablando de 250 empresas, 2.500, 3.000 empleos directos. Eso para empezar. En segundo lugar, cuando hablamos de autónomos y jóvenes emprendedores, lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas, no para proteger y sobreproteger, sino para no arruinar. Porque es que en este momento los autónomos estamos viviendo a trompicones, siendo los que están manteniendo el nivel productivo en la capital de Cantabria, son en este momento la diana de la crisis y de las malas políticas. Por lo tanto, pequeño comercio, autónomos, ciudad empresarial y, desde luego, todo lo que se refiere a rescatar, y para eso están las agencias de desarrollo local, para hacer diagnósticos de cuántos se nos pueden quedar por el camino y que han tenido una enorme experiencia y que en este momento su situación es de enorme angustia, porque de los 45 para adelante hay mucha gente que ya siente que no va a volver a trabajar, y eso no puede ocurrir porque se está quedando mucho por el camino, experiencia y sufrimiento. Y creo que hay que rescatar capacidades y recursos para hacer buenas orientaciones y hojas de ruta adecuadas para rescatarlos y reubicarlos. Estamos viendo también que ustedes están haciendo una política a pie de calle, que están teniendo contacto con los comerciantes, con el pequeño comercio. En Santander hay un gran problema con el pequeño comercio, porque por un lado Íñigo de la Serna está apoyando con esa libertad de horarios comerciales que tuvimos en verano, pues a las grandes superficies, pero por otra parte también las franquicias. Desde el Partido Regionalista, ¿cómo potenciarían este comercio? Porque nosotros tenemos la emisora en pleno centro de Santander y los mercados tradicionales, las tiendas tradicionales están cerrando. Y eso hay que pararlo. A ver, porque no pueden hacer frente, pues... No, es así. El comercio, el pequeño comercio es una preocupación, como os decía antes, de primera magnitud para nosotros. Lo que no puede ser es, y voy a empezar por el final, y es una anécdota, es un indicador de la mala gestión municipal. ¿Cuál es el criterio con el que se peatonalizan las calles? Si ni siquiera soy capaz de llegar a la zona comercial, porque tengo un follón de aparcamiento de mucho cuidado, ¿cuál es su criterio real? Porque al final estoy peatonalizando y la gente no está llegando. Entonces, en definitivas cuentas, lo que tenemos que plantear es, primero, Consejo Municipal del Comercio, donde los comerciantes tengan voz y además su voz sea vinculante. Es decir, los comerciantes piden ser escuchados y además son los expertos en su comercio. Son los expertos, son los másteres en su experiencia. Por lo tanto, nuestro Consejo Municipal de Comercio sería participativo y vinculante. Lo mismo que proponemos presupuestos participativos para los ciudadanos. En segundo lugar, ese diagnóstico nos tiene que dar una marca de ciudad comercial, una marca comercial, mejor dicho, una marca que haga atractivo realmente el comercio. El tercero, disminuir la presión fiscal impositiva sobre el pequeño comercio. La cuarta es por lo menos, el ser interlocutor del ayuntamiento entre quienes alquilan, o sea, entre arrendadores y arrendatarios. Se dice así, ¿no? Sí. Es decir, intentar que las personas que son dueñas de locales se conviertan en proveedores de servicios y que de alguna manera sientan que van de la mano en un proyecto empresarial, donde todos salen beneficiados. En cuarto lugar, hace falta rutas culturales de arte público de bajo coste que vayan en consonancia con las rutas comerciales, de manera que le generen al comerciante interés en abrir la persiana. Siguiente medida, evidentemente, la cubierta de la porticada, que no es un medidón, pero que es que lo que genera es tener más... Sí, pero yo, en el tema de la plaza porticada, todos conocemos, los que hemos viajado un poco, muchas plazas cerradas en Europa y en Estados Unidos. Luego yo creo que es factible, pero no es factible
tener un centro de reuniones a la espalda la policía y el gobierno civil, a la izquierda el gobierno militar, Tienes razón. a la derecha Hacienda. Yo no me puedo ir a divertir ahí. Más motivo para cubrirla si todo eso se libera. Ah, bueno, claro. ¿Vale? Sí, claro. Entonces, la cuestión es, claro, es convertir a la Plaza Porticada en lo que es, en plaza. Hoy en día es lugar de paso. Y lo que no puede ser es que sigamos viendo el espectáculo de las carpas, ese espacio que se infrautiliza con altos costes para el ayuntamiento y el dinero público, como son las carpas. Y por lo tanto es generar lugares de reunión. Pero esto es como cuando íbamos a la plaza. Sí. Niño, ¿me acompañas a la plaza? Sí. Porque no se llama mercado, le llamamos plaza. La plaza, sí. Es decir, lugar de reunión, encuentro y consumo. Sí. Entonces, esto es otro de los elementos que hay que hacer. Desde luego, no voy a hablar de la política de cruceros porque es una vergüenza. Se han tomado el pelo a propios, a ajenos, se han reído a la cara de los comerciantes, de los santanderinos y de la orquesta municipal, incluso que la sacan para tocarles, ¿no? Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, yo este tipo de medidas, pero que son medidas que llevamos cantándolas como si fuera el día de la lotería, 1 y 2 y 3 y 4, y no hemos salido de ellas, porque creemos en ellas y las que nos aportan los propios comerciantes son imprescindibles. Ayer estuvimos casi en 80 comercios, Amparo y Vicente y yo, y todos nos dicen lo mismo, y además es que no hay más que decir, por favor, haced lo que decís, y eso es lo que les hemos dicho. Es decir, aquello que recogimos es lo que llevamos en el programa. ¿Perciben en este próximo 24 de mayo realmente ese cambio? Es una plaza complicada Santander para los regionalistas, pero ¿creen que es posible? Sí, yo creo que la alternativa es posible y lo percibimos. Otra cosa es que yo bola de cristal no tengo, pero mi percepción es esa. Es decir, lo que siento, y es algo que siempre he buscado en mi vida, y no solamente en mi vida política, sino en mi vida profesional y personal, es credibilidad. Y después la gente votará a quien quiera. Pero si yo no tengo credibilidad, desde luego a mí no me van a votar. ¿Usted vive de la política? ¿Perdón? ¿Vive usted de la política? No. Vamos, yo soy farmacéutico, tengo un centro de drogodependencias, una oficina de farmacia, cobro de la política en este momento, porque por mi condición de cargo público yo tengo que poner un sustituto en la oficina de farmacia y es lo que transfiero, básicamente, ¿no? Me refiero, lo que gano en un lado lo coloco en el otro para tener la farmacia en institución, que es como está en este momento. ¿Es difícil la convivencia con los otros grupos políticos? No. Incluso con el alcalde. No. La convivencia como tal, no. Es difícil el diálogo político. Otra cosa es que a golpe del martillo pilón de nuestras propuestas hayamos llegado a conseguir algunos resultados en el pleno del ayuntamiento. Véase, por ejemplo, pues la pasarela de la Peña del Cuervo, sí, las escaleras de Vista Alegre, la ordenanza de la bicicleta, el plan municipal de drogodependencias, insistir en él, el plan municipal de bibliotecas, que se aprobó por propuesta nuestra. Es decir, entre pitos y flautas hemos conseguido no solamente ser oposición crítica, sino además constructiva con nuestro planteamiento de ciudad. Y para ir terminando, José María Fuentes Pila, la última pregunta que la suele hacer Enrique Alonso. No, pero yo es que quiero hacer otra antes, que estoy seguro que todos aquellos tiempo, lectores y espectadores estarán de acuerdo con la pregunta. ¿Usted va a luchar por la sucesión? ¿Me la puede repetir? Usted la ha entendido perfectamente. No, yo no. Yo no lucho en la vida más que por el futuro de mis hijos, si quieres, ¿no? De la gente a la que quiero, de mi familia. Por lo demás, no lucho, colaboro. O sea que sí. Espera. No me la quiera usted, como dice otro, meter doblada. No, insisto, no. Yo soy un militante activo y activista regionalista porque siento que lo soy y yo estoy al servicio del partido en cualquier lugar donde me ubiquen. Yo tengo una responsabilidad política municipal. Soy en este momento el candidato a la alcaldía de Santander, sigo siendo el secretario general de Santander y soy temporalmente, y lo digo porque el Arco de la Bahía, la comarca, queremos todos los comités que simplemente que vaya intercambiando presidencia y esa es mi responsabilidad y mi función en el partido. Y no me veo en este momento en ninguna otra dimensión que no sea esta.
Por lo tanto, la pregunta sería, la respuesta sería, no me veo en sucesión, porque esta es mi función en este momento. ¿Te ha quedado claro? Sí, sí, que sí. Sí. Que ¿Seguro? sí. No, me ha quedado claro que sí, que va a luchar por la sucesión, pero bueno, este programa... No, y lo irá diciendo. No, que yo no lo Las digo. cámaras están ahí, No, los lo micrófonos que yo están sé, ahí, cada uno lo ahora interpretará de una manera. Yo es creo una que broma. tengo que sacar o hacer las preguntas Claro que sí. el público se Faltaría hace. Sin embargo, también puedo despedir. Venga, te dejo. Pues la de siempre. La de siempre, que te la iba a robar yo. Aquí están los medios para que usted pida su voto. Pues agradezco el espacio, sinceramente, y desde luego pido la confianza a todos los santanderinos y santanderinas. Y la pido porque consideramos que somos alternativa, no de forma gratuita y para gobernar Santander, sino para devolver a los santanderinos la legitimidad de sentirse dueños de su ciudad y para participar conjuntamente en un cambio de modelo de ciudad que haga que todos nos sintamos alcaldes. De forma que, al fin y al cabo, este Santander sea prueba del futuro de Cantabria, pero desde luego contexto de bienestar para propios y extraños. Y es por eso que pido la confianza. José María Fuentes Pila, muchas gracias por estar con nosotros en el Un candidato. placer. Mucha suerte en esa campaña y a ver si realmente en Santander hay un cambio que se necesita. Pues 1.000.000 de gracias a vosotros por el espacio otorgado y por lo a gusto que me he encontrado con vosotros. Muchas gracias. Y Enrique Alonso, como siempre, como cada día, un placer estar contigo una vez más. Hombre, es que es normal que sea un placer estar conmigo. Ya está acostumbrado ya. No le has sacado esa declaración que buscabas, ¿eh? No, sí. Yo, en definitiva, a sacado mí me la ha quedado mía. claro. Yo no he venido a priori buscando una declaración. Es que a lo largo de la hora de producción, pues uno se va pensando cosas, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, es distinto, es ser oposición con un gobierno también en contra que ser oposición con un gobierno a favor. Es que todo, pero hay una hora nada más. Lo podrán ver, lo podrán oír y lo podrán escuchar, así que cada uno que saque sus conclusiones. Nosotros regresamos mañana desde el Hotel Palacio del Mar de Santander. Gracias por estar ahí una vez más, escuchando, viendo y leyendo el candidato.